Yo sé que ustedes recuerdan que yo he mencionado mucho y dirán que yo estaré sangrando por la herida, pero no, yo no soy empleada de carrera. Sobre los temas de los empleados de carrera cancelados o degradados. Y hoy precisamente en el Diario Libre sale que hay varias sentencias del Tribunal Superior Administrativo que ordena a la MESID la suspensión de estas degradaciones a 4 empleados que aparentemente habían llevado su caso ante los tribunales. Entonces, llevando al invitado de hoy, yo había hablado de esa misma situación esta semana y hemos logrado localizar al abogado de los 20 empleados que han decidido demandar a la MESID con relación a estas degradaciones. Con ustedes, el abogado defensor de los degradados en la MESID, el licenciado Juan Rivera. Bienvenido. Buenas tardes, un placer poder estar con ustedes en esta tarde. Bienvenido. Juan, cuéntanos cuál es la situación de estos empleados en la actualidad. Bien, tengo que decir como background que los empleados que yo represento son personas que tienen todos más de 10 años. Hay algunos que tienen 21 años, hay otros que están para pensión, o sea que han agotado el tiempo reglamentario, apenas meses para recibir la pensión de su institución. Son personas que entraron en la carrera hace más de 10 años también, por la vía que establece el MAP y que establece la ley. O sea que la nota de prensa que él envía diciendo que lo pusieron a la carrera faltando días para salir del gobierno, no se corresponde con la realidad en estos casos. Sabe que esa declaración del ministro ha consternado a mucha gente que entendía que él era un profesional que se respetaba, un señor que fue hasta rector de la universidad más vieja del Nuevo Mundo, como decimos aquí, y eso desdice mucho de él, porque él tiene los expedientes de todos esos empleados, y saben que no solo ganaron su concurso en buena lid, sino que fueron ascendiendo en base a su esfuerzo, a la evaluación de desempeño, en base a calificación como establecen los principios que regulan el estatuto de la función pública. De lo que se trata es que el ministro piensa que estamos todavía en la época de Concho Primo. El servicio civil y la carrera administrativa tiene mucho andar en este país. Primero tuvimos la ley 1491, pero ya en el 2008 se aprobó la ley de función pública, la 4108. Más aún en el 2010 la función pública fue constitucionalizada por el artículo 138 de la Constitución, de manera que las prácticas que obraban, tal vez la vez que le tocó al gobernar, ya no obran ahora. Un funcionario tiene que respetar los derechos adquiridos, los derechos laborales de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque esta regulación lo que procura es la profesionalización de la carrera del servicio público. La eficiencia también, ¿por qué? Porque el Estado dominicano no solo tiene que prestarle servicio a la ciudadanía, sino que esos servicios tienen que prestarse de acuerdo a normas de eficiencia. Los empleados así pues tienen que entrar a la carrera respetando la ley y además deben ascender en base a la meritocracia. ¿De qué se trata entonces? De que el ministro quiere hacer espacio para poner a sus comilitones y ha visto en estos empleados de carrera una oportunidad para querer liberarse incluso de los derechos que ellos tienen a prestaciones laborales, a que se les respete su estabilidad en el trabajo. Entonces, sí, bueno, pero ahí a mí me choca, por ejemplo, yo te escuché hablar en otro espacio y a mí hasta me dolió, porque uno aspira, y hemos hablado mucho de la calidad en el servicio público. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar de un muchacho que entró como limpiacarros. Así es, Eduardo Solano fue no se puede decir nombre, no entró jovencito, él no tiene problema porque él es un ejemplo de dignidad, porque presentarlo es paradigmático. Es una persona que muy joven entra a lavarle el carro al ministro y en base a peticiones del comportamiento empezó a capacitarse, se hizo bachiller, empezó a tomar cursos del INAP, que es el Instituto de la Administración Pública, para capacitarse, fue ascendiendo, se hizo profesional y hasta una maestría tiene. Es uno de los empleados que lleva mucho orgullo ser empleado de ese ministerio, claro que sí, porque es su vida prácticamente. Un ejemplo de superación. Y entonces es precisamente a ese empleado que el señor ministro dice, mira, yo no te voy a respetar el cargo técnico ya, que aquí alcanzaste, tú vas a ser ahora mensajero interno. Y ahí tenemos a Eduardo
con documentos arriba, planta arriba, planta abajo, llevando papeles. Eso debería conmover al señor Franklin ¿Qué García. profesión tiene ese joven? Él es creo que licenciado en Administración Pública. Tengo el título por ahí. Se graduó en la Universidad del Caribe, pero tiene como 20 cursos en el INAP. Recuérdense que la Ley de Función Pública llama y obliga a los empleados a capacitarse, y ese joven no se perdía un curso de capacitación. Yo creo que una persona que ha sido maestro de derecho debía avergonzarle tomar esa decisión. Y yo pienso que el ejemplo de la MESID debe llamar a la atención al presidente de la República, porque yo no tengo duda de que Luis Abinader debe tener buenas intenciones de gobernar el país. Pero lo que él está haciendo con la mano, el señor Franklin García Fermín, lo está desbaratando con los pies. Y lo peor es, señores, mentir a la población. Él no ha querido decir la verdad sobre la situación de los empleados. Una periodista preguntó que si eran empleados que eran parte de núcleos familiares en esa institución. Qué gran mentira, porque ni siquiera en el acto administrativo que los degrada, que pisotea su dignidad, que pisotea su derecho al trabajo, que pisotea la seguridad jurídica en la República Dominicana, ni siquiera ahí alega eso. Si hubiese sido ese el problema, no estuvieran en la institución hoy día trabajando, de manera que eso es una mentira que nosotros rechazamos. Y bueno, a nosotros nos toca hacer el papel no solo de abogados, sino de ciudadanos que defendemos el Estado de Derecho. Mira, hay algo que yo quiero que aclaremos para que las personas estén contextualizados. Cuando hablamos de degradación, por ejemplo, es que le están quitando la función que tenían, pero siguen recibiendo el mismo salario, para ¿o nada, no? Para nada. Te voy a poner un ejemplo. Ponme un ejemplo. El ejemplo que te puse, el palmario, el joven Eduardo ganaba 23,000 en su primer cargo. Okay. Ha llegado a 34,000. A él lo degradaron para ganar 23,000. Pero eso es ilegal desde este mismo. Pero hay otro. No, pero además desmonta el favoritismo, porque estamos hablando de una persona que en casi 15 años lo que ha llegado, señores, es a 35,000 pesos, con una carrera de grado y una maestría. Pero según el señor Franklin Almeida, en él hubo favoritismo. Franklin García Fermín. En él hubo favoritismo para ponerle 35,000 pesos, ustedes saben. Así es. Eso no vale una carrera de grado y una maestría. Por ejemplo, hay un caso de una de las demandantes que ella, cuando accedió al puesto de carrera, ganaba 45,000 pesos. Con más de 10 años en el ejercicio, con promociones, con maestrías incluso, en el extranjero, llegó a 115,000 pesos. ¿Y sabe a dónde la degradó el señor ministro? A ganar 35,000 pesos que ni siquiera ganaba en su sueldo primigenio. Por debajo de lo que ella ganaba antes de entrar a la carrera. Mí me parece que no lo ganaba. Que ni siquiera lo ganaba. Entonces, al final del día, lo que le está buscando con esto es que ellos renuncien y así no por tener que pagar por supuesto, una cuestión bastante mezquina. Y el caso de la pensionada, porque ese a mí sí me dolió, porque una persona pensionada, imagino yo que es una persona muy mayor. Sí, es una persona que está apenas días ya, algunos meses para la pensión. Y bueno, el señor ministro también la degradó. Abogado, ¿usted cree que el señor García Fermín conoce de estos casos, de estas desvinculaciones, las conoce a detalle, o simplemente el Departamento de Recursos Humanos está manejando estos expedientes sin que él tenga conocimiento? No, él tiene pleno conocimiento de causa, al punto de que se ha referido a ellos, pero mintiendo. De acuerdo, pero mintiendo. Ha dicho que es para evitar el favoritismo, cosa que no es cierta. Ha dicho que es para corregir distorsiones, porque ya en la época de transición se subieron empleados a la carrera. Y no hay ni un empleado de esto que tenga siquiera 5 años en la carrera. Tienen mucho más tiempo, de manera que eso es falso. Además, contradice un discurso que tuvo el señor presidente, donde él decía que se prohibía degradar y cancelar a los empleados de carrera. De manera que tenemos en Franklin García el músico que está haciendo que la orquesta suene mal. Pero lo que no puedo entender en este caso es que se supone que él es jurista, él es profesor, o sea, él debe de saber precisamente cuáles son los mecanismos que se utilizan y las cosas que van contra las leyes. Porque tú degradar a una persona y degradarle el salario, eso
O sea, eso es algo que es ilegal. No, eso en cualquier país organizado debía provocar la destitución de ese funcionario por incompetente. Pero es que ni siquiera en el sector privado eso se puede. No, exacto. Claro, no, el Código de Trabajo sanciona eso. Y déjenme decirle algo, la inviolabilidad... ¿Qué dice Pavel de Camps en este caso? ¿Quién? Bueno, el ministro de Trabajo, ¿se ha referido a No, porque este tema lo regula no el Código de Trabajo. No, el Ministerio de Administración Pública. Es el Ministerio de Administración Pública. ¿Y qué Pública. se ha referido el ministro? ¿Cómo no? Miren, nosotros hemos analizado el comportamiento tanto del Ministerio de Administración Pública como de otros órganos. Aquí lo que ha habido es un concierto de esas instituciones reguladoras para que estos funcionarios abusen. Entonces me está diciendo a mí que el PRM, con tal de construir y buscar espacios para los compañeros, está dispuesto a violar la ley. Eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, y le voy a mencionar una persona que quiero muchísimo, pero el hecho está ahí, y yo supongo que fue mal asesorada, la directora de ética, Milagros Ortiz Bosch, que tiene un apellido tiene un apellido muy querido para mí. Las personas que forman parte del comité de ética en cada institución son personas que gozan de inamovilidad por 2 años. Y dicen que solo se pueden mover esas personas si se hace una consulta a esa institución que preside la doctora Milagros y la doctora Milagros la aprueba. Pero ¿sabe qué hicieron? Tomaron y por una circular muy mal redactada en términos jurídicos, dijeron, aquí estamos dando una consulta general para que los funcionarios, si lo estimen, tomen esta consulta como una aprobación para las desvinculaciones que quieren hacer. Usted que abogada, ¿qué le parece? Un acto administrativo sobre un hecho innominado, imaginario, y eso es lo que está sirviendo de base para desvincular a las personas que son del comité de ética. Y Milagro firmó esa... Pero es que además ellos no están por encima de la ley. Una resolución interna no está por encima de lo establecido por la ley. Por supuesto. Y la ley de función pública es una ley. Una resolución no está por encima de la ley. Esto lo que significa es que estos funcionarios no respetan el Estado de Derecho y no solo le están causando un daño personal, psicológico y en su dignidad a los trabajadores, sino que le están dando una puñalada al país. ¿Y qué puede pasar entonces? Mira, aquí lo que debe pasar es que alguien debe llamar a capítulo al ministro. Aquí el mayor responsable de lo que pasa en la administración pública es quien recibió los votos directos de la mayoría, que es Luis Abinader. Yo pienso que Luis Abinader debe llamar a capítulo a ese y a los otros ministros que piensan que están antes de esta constitución, que se le ha pegado una borrachera de poder y no saben que sí, que a usted lo honraron con un decreto, pero usted tiene que sujetarse a la ley y a la constitución, porque si eso no se hace, usted le va a causar un perjuicio al ciudadano, al empleado, y también puede perjudicar su bolsillo. Nosotros hemos sido muy prudentes y no hemos querido incoar acciones de orden patrimonial en contra del ministro, porque esperamos que en algún momento él pueda dialogar, avenirse a una conciliación para corregir esos entuertos. Si eso no se hace, entonces nosotros vamos a pelear en todos los terrenos. Ya apoderamos al defensor del pueblo también, porque esto es un asunto de derecho, y vamos a hablar con participación ciudadana, una institución que se ha preocupado por la institucionalidad y que él... Porque como ellos tienen un incumbente en compra y contrataciones, cuando viene se le olvida. No, yo pienso que sí, al revés, tienen un deber mayor. De hecho, él familiarmente está vinculado a esa institución y yo quiero saber qué opina. Una pregunta muy particular, sí. Entonces, ¿vale la pena prestarle los servicios laborales al Estado dominicano? No solo vale la pena, sino que es un deber. Yo que he sido servidor público, pienso que el empleado público tiene incluso más mérito que el empleado privado, porque tiene la oportunidad de echar a andar el desarrollo del país. Hay un estatuto que se creó para que nuestra república sea grande. El presidente está hablando de marca país, está hablando de desarrollo. Yo pienso que debe empezar con frenar a esos funcionarios que le están dañando su gobierno. Si Luis Abinader permite que esto se siga repitiendo como pandemia, porque ya tenemos información de que muchas instituciones lo están haciendo, esto va a ser el crespón negro del gobierno de Luis Abinader, que no le pega. ¿Por qué? Porque el PRM es hijo del Partido Revolucionario Dominicano, el partido que trajo la libertad, que a propósito, el concepto libertad, no sé por qué lo asocio tanto con Abril, ¿verdad? Como que son parientes, ¿no? Y entonces no es posible que esto sea tolerado. Obviamente, los tribunales van a actuar y evidentemente los trabajadores van a ganar, pero quiero llamar la atención sobre eso también, porque los tribunales emiten sentencias, evacúan sentencias, pero la desacatan.
están desacatando la sentencia. ¿Y qué se hace es cuando un ministro justamente desacata se va a una hacer. sentencia? Bueno, hay varias formas de establecerlo. Ahí se configura la responsabilidad patrimonial del ministro. Embargarlo. Y el tribunal debe Ojo condenarlo con esto. en sus bienes. Y quiero llamar la atención de nuevo, porque en mi discurso siempre estará el Estado de Derecho. Hay ejemplos, por ejemplo, en el ayuntamiento, de un alcalde que desacató sentencia. Lo condenaron de manera personal. mencioné, Pero ¿sabe Roberto qué pasó al Salcedo. final? Exacto. ¿Sabe qué pasó al final? No. Que tuvo el mismo Estado que pagar la deuda que ese incumbente tenía de las arcas Sí, porque públicas. se pagó hace 5 años. No, y eso no salió del bolsillo de él. Y eso es lo que se Exacto. persigue. Por eso es que creo Exacto. que es un acto de responsabilidad y un deber Exactamente. del presidente 500 parar millones, esto. creo. O sea, parar esta hemorragia de violación de los derechos de los trabajadores en un momento en que se está tratando de arreglar el sueldo a los trabajadores por la pandemia. Franklin García no puede estar reduciéndole los trabajos, los salarios a los trabajadores, y tampoco debe estar mintiendo, porque la mentira lo empequeñece. Usted dice que él es mentiroso. Es que le está diciendo Él que dio 2 notas de prensa, en una diciendo que eran familiares, en otras diciendo que no iban a trabajar, y en otra diciendo que ellos los pusieron en la carrera faltando. sí, que había distorsión. Entonces eso solo tiene un nombre. Hostos le llamaba a eso mentira. Hostos, que siempre pensó en el culto a la verdad. Hostos, un maestro como él. Yo pienso que él debe trascender y debe revocar esas medidas, a venirse a un diálogo con los trabajadores y estar consciente de que esos tiempos del conchoprimismo pasaron. Doctor,